En estas circunstancias del miedo de que cada año puede iniciar con una tragedia, démosle gracias al cielo por nuestra vida, por quienes continúan con nosotros y nosotros continuar con ellos y tomar decisiones importantes. La más importante, no soltarme de Dios, aferrarme a Dios y sentir que cada vez debo de hacer derroches de confianza en Él y de nunca dudar de Él. Yo siempre les he dicho que tantos quieren ver a Dios, tocar a Dios, tener una fórmula científica para verlo en una molécula, pero Dios es un misterio, el más grande de los misterios, el misterio que el día que lo revele es porque lo veremos tal cual es. Cuando cerremos los ojos y lo logremos ver en el cielo, por el momento aceptemos que la fe es una gracia, es un regalo, es un don, y que por el momento no me debo de preocupar si Dios es gordo, barbado, flaco. No nos interesa. Nos interesa es saber que yo también soy un gran misterio como persona, y que como persona tengo guardado en un santuario, en una cajita de oro, ese misterio de mi vida también. Cada uno de nosotros es un misterio, cada uno de nosotros es un mundo, cada uno de nosotros es Dios mismo en nosotros. Por ello debemos valorarnos, querernos, perdonarnos y arrancar. Muchos se quedaron en el ayer y no quieren proyectarse a este momento, a este hoy. Qué bueno que la esperanza no muere, que la esperanza nos lleva a esperar, que la esperanza no la podemos dejar perder, que la esperanza es el que tiene fe, porque el que tiene esperanza siempre espera algo nuevo. El que no tiene esperanza nada espera, por tanto no espera nada de Dios. La esperanza es Dios mismo y tenemos que tener esperanza. Así se vean nubarrones, tempestades, sequías, tantos ciclos en la naturaleza, no nos debe de asustar, nos debe, por el contrario, llevar a entender con simplicidad, con naturalidad, minuto a minuto mi vida, y no vivir en el miedo de que Dios no existe, o que si Dios existe, ¿cómo lo veo? Mírate a ti mismo como un gran misterio y verás que no te puedes descubrir, que tú tienes una opción por la vida, que vives la vida, que amas la vida, que proteges la vida, que bendices la vida. Esto es lo más sagrado, lo más santo, lo más importante. A veces le dicen a uno, ¿quién es usted? ¿Cuáles son tus cualidades, tus virtudes, tus defectos? Y uno es muy superficial en describirse a uno mismo, porque el espíritu no tiene definición, el espíritu no tiene respuesta, el espíritu es Dios. Por tanto, Dios y cada uno de nosotros somos un gran misterio, un misterio infinito, un misterio que mejor así, no entendernos como misterio, sino querernos como personas que tienen en su espíritu la vida de Dios. Hace un mes les decía también que le tiraran un buñuelito por cauchera al Amazonas y no llegó nada. Nada llegó. Y lo único que me animaba de estar 15 horas, 18 horas en una canoita con un motor número 4 era llegar a una comunidad.
Fueron largas horas, días que no terminaban, para llegar donde nunca me imaginé que se podía revelar tanto el misterio de Dios, la vida de Dios, en estos indios que me llevaron también a recordar que yo tengo sangre indígena y que soy idéntico y ellos idénticos a mí. Y cuánto celebré la vida en todos esos niños, en todos esos ancianos, en esos catequistas que vienen de tradición de muchos años, que los misioneros los formaron para que ellos fueran formadores de los que venían. Y créanme, peregrinos y peregrinas, si en alguna parte encontré a Dios y a la iglesia viva hoy, fue en esas pequeñas comunidades indígenas. Y yo hoy se los quiero compartir, se los quiero regalar para que los amemos, los recordemos y no los olvidemos. En esa selva hay niños jóvenes, hay ancianos con mucha hambre, tienen enormes dificultades, necesidades. Cuando yo llegaba, todos salían y me abrazaban y la mayoría decían, no conocíamos un sacerdote. ¿Cuál fue mi felicidad al sentarme y el catequista me decía, le presento los que van a hacer su primera comunión, le presento los que van a ser confirmados, le presento los que van a casarse? Todos se quieren confesar y con un pedacito de vela anotaba las partidas y en la oscuridad medio divisaba sus rostros. Qué misión para haberme hecho entender que nosotros nos quedamos con muchos conflictos en la fe y que si queremos encontrar la fe pura, cojamos un peque, así se llama la barquita esa, para que veamos dónde está Dios con su pureza y con su santidad. Fuera de haber celebrado más de 200 sacramentos, sin confesar todos los que confesé, les cuento el respeto de ellos por la planificación. Ellos no tienen métodos de planificación al natural. Ellos respetan profundamente el matrimonio. Ellos tienen un radiecito donde alguien les tradujo la Sagrada Escritura y ellos oran con ese radiecito en familia. Yo cambié la visión de mi universo, de mi vida, de lo que soy. Porque uno llegar y ellos decirle a uno, no tenemos nada que ofrecerle. Si quiere, compartimos lo que nosotros comemos. El casabe, que es una especie de caldo ahí, con un pan. Pasar hambre, pasamos mucha hambre. Tuvimos mucho miedo en esas tempestades que se forman a momentos. Sentí que lo que yo me imaginaba donde tenían los secuestrados, en una de esas comunidades, tuvieron mucho tiempo a un grupo de los que liberaron en esa operación rescate. Sentí tristeza porque el hambre es sustituida
por el mambeo, es decir, una coca que ellos muelen y cuelan y todo el día tienen eso en su boca. Eso les quita el hambre, el sueño, el miedo, se adentran a la selva, ya prácticamente no tienen que cazar, el río no tiene peces que ofrecer y están pasando un momento muy crítico porque se han bajado mucho los ríos, entonces no pueden navegar, no pueden llevar el arroz, la papa, la sal, en una palabra, están pasando una crisis de hambruna muy grande. Con esto para decirles que hay otros que están muy mal a nosotros, muy mal, y que nosotros nos lamentamos tanto, renegamos tanto, todo nos disgusta, todo nos da asco. Hay tantas cosas que nos volvieron exigentes, demasiado esquivos para no tener tanto de lo que nos sobra tanto y ser más humanos. Yo les invito a que en lo posible tengamos un enorme sentimiento de fraternidad y de solidaridad y que empezando este año nos hagamos un propósito de recibir día a día lo que Dios me regala cada día y no seguir siendo tan exigentes, tan pretendientes de todo cuando nos sobra todo, cuando tantos no tienen nada, todos tienen solamente el día a día para sobrevivir. Es injusto esta brecha enorme de los que tenemos todo en esta parte y de los que están totalmente abandonados en esa selva indoliente que no produce sino miedo, no produce sino soledad. Quisiera, y me lo voy a proponer, el próximo año, si tengo mi vida, volveré. Porque al menos se hace justicia de que un sacerdote, en medio de comunidades tan puras, tan creyentes, tan fieles, no haya un sacerdote que les acompañe. Con la ayuda de nuestro Señor y con la ayuda de ustedes volveré. Pero volveré para llevar el nombre de los que me van a ayudar a conseguir 4 plantas de luz para que ellos alumbren un poco su oscuridad. No es justo que ellos pasen los días, los años, sin ver nada diferente a lo que pasa vendiendo la barquita con la mercancía. Ustedes me van a ayudar. Vamos a conseguir 4 plantas el próximo año y las vamos a internar en esa selva. Esto queda en Chorrera, el corazón del Amazonas, hasta Puerto Arica, límites con el Perú. Allá viven ellos, allá están ellos, y son nuestros hermanos cristianos católicos, fieles e inamovibles a Jesucristo y a su iglesia. Vamos a orar por ellos. Vamos a ofrecer una oración todos los días por los indios Bora, por los indios Ticuna, para que mi Dios, que no les ha faltado nada, porque para mí ellos no son pobres, ni pueden llamarse pobres, han sobrevivido así, pero en este tiempo no es justo que así sigan viviendo. En parte nuestra tenemos que hacer también una especie de reclamo. Ellos son colombianos,
Ellos son patria, ellos son nuestra sangre, a ellos hay que ayudarles, a ellos hay que extenderles la mano. Eso es un paréntesis para recordarles cuán injusto también está el distribuirnos nosotros, los sacerdotes, en querer tener las mejores parroquias en las mejores ciudades y no desacomodarnos 9, 10 días e ir y estar con tantos que añoran, sueñan y piden la presencia de un sacerdote. Cuánto bien hiciéramos a estas comunidades durante el año. No tiene que ser en Cuaresma o en Navidad, en cualquier parte del año, un sacerdote partir y dar de su vida al año 10, máximo 15 días de su tiempo al compartir con ellos que tanto lo necesitan. Allí comprendí el carisma de mi congregación, de mi asociación clerical, Misioneros de la Esperanza. Allí es donde se vive el carisma nuestro, la ayuda a los párrocos que no pueden llegar a sus comunidades por las distancias, por el tiempo. Allá, como fundador, el Señor me llevó a decirme: Álvaro, aquí es la misión de lo que ustedes y yo queremos construir. Esta es la misión. Por eso pido mucho que me ayuden a formar, a orar, para que esta asociación clerical no tenga obstáculos distintos a los que hay que cumplir, pero que divinamente en la misión nada nos detenga. Necesitamos muchos sacerdotes misioneros para mandarlos allá, que vayan allá, se inserten, se engranen en la vida y en la historia de una iglesia de más de 1500 años que la evangelizaron los frailes agustinos recoletos. Fueron los primeros en llegar allí. Y yo hoy quiero seguir llegando allá con muchos misioneros, sacerdotes, entregados, abnegados, sacrificados, que cuelguen un chinchorro en medio de la selva y se levante y encuentre la pureza de tanto ser humano que no ha dejado de creer y que siguen creyendo. Lastimosamente, las vocaciones dicen que están, pero ¿dónde están? ¿Por qué no se dejan encontrar? Este año voy a tener en el seminario máximo 5 aspirantes. Y ustedes ven que yo trabajo vocacionalmente todo el año. Solamente aparecieron 5 jóvenes. Para tanta necesidad, una familia católica no puede ser indiferente. Una familia entregada y comprometida, enraizada con el Evangelio, no puede estar tranquila, sabiendo que no hay quien evangelice, quien muestre el rostro de Jesucristo. Ningún católico puede estar tranquilo cuando tantos no conocen y no aman a nuestro amado Jesucristo. Ayúdenme entonces a orar. Vocacionalmente necesitamos muchos que se decidan a embarcarse en este peque por medio de la selva para que encuentre almas para Dios, para que conquistemos almas que ya están ganadas, pero que tienen derecho a que se les ayude a crecer más
en su espíritu. Un catequista muy mambiado, o sea, estaba pues ahí con su vaina en la boca. Me decía: padre, ya tengo que formar otro catequista, ya me siento viejo, ya no tengo aliento, ya los niños no me entienden. Padre, pero ya ninguno quiere ser catequista. Allí es donde empieza todo a mermar, a bajar, a perderse. Nos toca a todos, si amamos a Jesucristo, que otros lo amen, que otros le conozcan. Cuando en mi cansancio, en ese peque, en esas tempestades, y solo comiendo pulpa de coco, decía: mi Señor, voy porque quiero que otros te sigan amando. Y seguramente se trabajó duro y me empezaron a llamar el Padre Buenecito. Necesitamos que nos reconozcan, que nos digan: usted es un padre, y usted vino, se mojó, se entregó, comió con lo que nosotros teníamos para comer. Usted es un padre buenecito, me decían los caciques. Todos tenemos ese deber, esa obligación. Si no puedo ir al Amazonas, si puedo desde aquí ser más coherente con lo que creo, ser más universal a nivel de la solidaridad, de no ser tan derrochantes en tantas cosas superfluas y banales, y ofrecerlas, por ejemplo, por ellos que nada tienen. Gracias al cielo, sentí la oración de muchos que nos apoyó, nos sostuvo y nos dieron fortaleza. Y en el nombre de todos los peregrinos, ofrecí esa santa misión. Y vamos a seguir ofreciéndonos como misioneros desde el lugar en que nos encontremos. Misionero desde aquí soy misionero. Misionero para Jesucristo, misionero para quien no lo conoce, y para quienes lo conocen no dejen de amarlo. Muchísimas gracias. No me mandaron un buñuelo, pero sí sentí sus oraciones. Hoy me siento muy satisfecho, muy contento, muy tranquilo, aunque me siento en un bajito bajo de nota, pero es que me siento muy cansado. Pero mi alegría era venir a encontrarme con ustedes, a decirles que dentro de un mes volvemos a engranarnos, volvemos a arrancar. Primer martes de febrero, espero los enfermos de cáncer. Primer miércoles, solo confesión masculinos. Primer jueves, imposición de las manos. Primer viernes, oración por la salud espiritual. Y dentro de un mes, la Santa Misa a la 1 de la tarde, a las 9 de la mañana, el Santo Rosario. O sea, este año no tiene ninguna interrupción. Vamos entonces a celebrar los 12 meses. Ojalá que un peregrino feliz regrese con 1000 peregrinos más. Este es el año de Cristo, de la Iglesia, de María. Entonces, como no tenemos teléfono, si aquí entre ustedes hay personas de mucho conocimiento que nos ayudaran en contactos para que nos restablecieran el teléfono fijo, que es la comunicación directa de nosotros
alguien que pudiese ayudarnos. Estamos incomunicados. Simplemente te diría, restablezcan la comunicación a Soracá. Les agradecería mucho. Dios les pague con el cielo a los que nos regalaron esos detalles bellísimos de Navidad. Recibieron más de 500 niños, regalos hermosísimos que ustedes trajeron aquí. Este año el Señor les multiplicará, les compensará el 1000 por 1000, porque fueron muy generosos. Con esos niños, antes de entregar esos detalles, rezábamos un Padre Nuestro por quienes nos los habían regalado. Dios les pague por haber hecho feliz a miles de niños, sobre todo a mis indios que nunca habían visto un carrito, una muñequita. Solo me resta decirles gracias, muchas gracias, en nombre de Dios, en nombre del cielo, en nombre de la Iglesia Misionera. Ánimo, y vamos a comprometernos este año a hacer de nuestro santuario, como lo dice la señora, el más grande de la Iglesia Católica aquí en la tierra.